¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio de todos los días, todas las mañanas, al estudio, al devocional diario de la palabra de Dios. En el Evangelio de San Lucas, capítulo número 22, tenemos la lectura de hoy. Quédese hasta el final, también comparta con otros, de tal forma que podamos llegar a muchos más. Suscríbete al canal y también comparte con tus amigos. Bienvenidos, capítulo número 22, casi estamos por terminar el libro del Evangelio de San Lucas. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por la vida que nos das y el privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, capítulo número 22 dice así: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Era un evento donde una vez al año se reunían para celebrar la Pascua, que era símbolo de liberación. Así que era costumbre, era parte de las fiestas de los judíos en ese tiempo. Y entonces estaba llegando ese tiempo, esa temporada, ese mes, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Desde cuando Jesús comienza su ministerio, estos hombres, en lugar de unirse al ministerio de Cristo y compartir las buenas nuevas de salvación, lo único que procuraban era destruir, matar a Jesucristo. Entonces dice: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de las guardias de cómo se lo entregaría. Cuando Satanás entra en tu corazón, eres capaz de hacer todo lo que tú no te imaginas. Esto nos anuncia del peligro que nosotros tenemos de abrir el corazón al enemigo. Mejor abre tu corazón a Jesucristo, al Espíritu Santo, y no abras tu corazón para que entre el enemigo. Judas abrió su corazón al diablo y él entró en su corazón. ¿Y cuál fue? Destrucción, traición. Buscaba la forma de traicionar, de entregar a Jesús con los principales sacerdotes. Y también Judas estaba cegado por la ambición del dinero, así que él fue a ofrecer a Jesús por alguna cantidad de dinero que finalmente ellos le ofrecieron 30 monedas de plata, el precio de un esclavo de aquel tiempo. Entonces, cuando él busca la forma, dice, ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Entonces, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Judas vendió al maestro por una cantidad de dinero. El dinero es la raíz de todos los males. Cuando la ambición está en nuestro corazón, hace que hagamos cosas que nunca nos imaginamos. Este hombre traicionó a Jesucristo, a su maestro, quien él mismo había pedido seguirle, pero llegó tan cegado por la ambición que estuvo dispuesto a venderlo por un poco de dinero. Así que de esta forma entrega a Jesús ante los principales sacerdotes y ellos se alegraron. Y ahora Judas buscaba la manera y la forma de poder llegar ese día y entregarlos en sus manos. Entonces, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Había un corderito que sacrificar, que era símbolo de Cristo Jesús. El cordero que era sacrificado en el tiempo cuando ellos salieron de esclavos de Egipto, sacrificaron un corderito y la sangre del corderito lo pusieron en las puertas, en los dinteles de la puerta, en el marco de la puerta. ¿Para qué? Para que diera señal cuando el ángel
que iba a pasar a destruir no destruyese ese cuarto, en esa casa, porque estaba protegido con la sangre, era la señal. Y este cordero simboliza a Cristo, porque es la sangre de Cristo que nos libra de la muerte eterna. Hasta ahí el simbolismo. Por eso ellos celebraban la Pascua y comían hierbas amargas, pan sin levadura, y sacrificaban un corderito. Finalmente Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparadnos la Pascua para que lo comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Jesús también celebra la Pascua siguiendo la costumbre de aquellos tiempos, porque también era parte del pueblo, era una fiesta que se tenía que celebrar, y Jesús no se ignoró la fiesta, sino que él se preparó también para celebrar la Pascua. Y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Jesús hace provisión para la Pascua. Quiere decir que Jesús hace provisión para salvarte. ¿Para qué? Para perdonar todos tus pecados, porque Él es el Cordero Pascual. Todo lo que venía diciendo, Él era, a Él significaba, Él era el Cordero Pascual. Dice: entonces Él mostrará un gran aposento ya dispuesto, preparada allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. Ahí estaba él con sus discípulos, con sus apóstoles, celebrando la Pascua, el recuerdo de la liberación de la esclavitud a una vida de liberados totalmente de la esclavitud. Y entonces dice: y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Jesús sabía que en esa Pascua, en esos días, Él iba a ser entregado, Él iba a ser maltratado, Él iba a morir, a Él lo iban a sacrificar. Por eso Él celebra la Pascua con sus discípulos. Porque os digo que no la comeré más hasta que cumpla en el reino de Dios. Jesús les está diciendo: esta es la primera y la última Pascua, porque no lo voy a celebrar más, porque ya no va a haber necesidad de celebrar más Pascuas también, porque Cristo ha muerto en la cruz del Calvario, iba a morir en la cruz del Calvario. Y entonces celebraremos la liberación total en el cielo con el canto de liberación. Y ese es el momento que tú y yo estemos esperando con alegría y con gozo en nuestro corazón. Necesitas prepararte, necesitas estar cerca de Cristo tal como Él lo anhela. Y entonces dice: cuánto he deseado. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. La promesa de Jesús de tomar el jugo de la vid hasta cuando Cristo venga, hasta las bodas del Cordero, donde tú eres el invitado especial. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y lo dio, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Cada vez que practicamos la Santa Cena, recordamos este momento tan especial que Cristo mismo instituyó para que hagamos memoria de Él, que Él es el Redentor, que Él murió, resucitó, está en el cielo, viene otra vez. Eso nos hace recordar la Pascua, que somos libres a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Somos limpiados de toda inmundicia, de todo pecado. Entonces dice la palabra de Dios: haced esto en memoria de mí. Cada vez que usted participa de esta Santa Cena, que nosotros la practicamos en la iglesia, es un privilegio. No huyas, al contrario, quédate, porque está representado allí la muerte, la resurrección y la segunda venida de Cristo Jesús. De igual manera, después de que hubo cenado,
Tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Jesús conocía cada corazón. Conocía el corazón de Judas, conocía de la ambición de Judas y conocía del trato que Judas fue a hacer con los dirigentes principales. Sin embargo, él no quiso arrepentirse. Jesús mostraba misericordia, mostraba para él perdón, pero él no quiso. Y entonces dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces la discusión entre los discípulos era, ¿quién iba a ser grande? ¿Quién iba a ser el gobernante? ¿Quién iba a ser el mayor? ¿Quién iba a ser el mejor? Aún no habían entendido la misión de Cristo, pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que por ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino que el que sea mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige con el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús enseña la grandeza de la humildad y del servicio a nuestros semejantes, a nuestros prójimos. Él mismo está enseñando el servicio. Mientras ellos querían ser servidos, Jesús les enseña el verdadero servicio, un servicio de humildad, de abnegación. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Jesús conoce el presente y el futuro. Y mientras ellos están platicando de todo lo que está aconteciendo, y a ellos se les dijo, os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron nada. Siempre Dios Jesucristo está al cuidado de aquellos verdaderos predicadores del Evangelio de Cristo. Nunca os dejaré solo, dice el Señor. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Entonces, saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también lo seguían. Jesús tenía ese lugar muy especial de adoración para orar, para estar en comunión con su Padre. Él se dirige hacia allá porque sabe que está a unas cuantas horas de que Él será entregado. Él va a orar. Lo interesante y lo bonito es que también los discípulos le siguieron. Seguir a Jesús en todos los momentos difíciles, en los momentos duros, en los momentos de gozo, de alegría, sigamos a Cristo nuestro Redentor. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús comienza la oración. ¿Para qué? Para tener la aprobación del Padre del gran sacrificio que Él tiene que hacer. Él sabía lo que le esperaba, pero Él no quiere ir por su propia voluntad, sino siguiendo la voluntad del Padre. Probablemente también humanamente no quería ir por el sufrimiento que se esperaba en ese tramo de la cruz del Calvario, diciendo, Padre, si quieres pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nuestra oración debe ser la misma. Señor, que no se haga mi voluntad, lo que yo quiero. Porque muchas veces nosotros queremos.
Dejemos que la voluntad del Padre se cumpla en tu vida y en mi vida. ¿Por qué? Porque la voluntad del Padre es lo mejor. Y entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Los discípulos están durmiendo, Jesús está orando y Él está intercediendo. Los discípulos están tristes, están preocupados, la tristeza inunda su corazón y no tienen tiempo de orar. Aún en la tristeza tenemos que hacer un tiempo para orar, porque es la única forma de comunicarnos y de recibir el bálsamo del poder del Espíritu Santo. Y entonces les dijo: ¿por qué dormís? Levantad y orad para que no entréis en tentación. Jesús les admonesta: oren, levántense y oren para que no caigan en tentación. La oración nos libra de toda tentación, nos fortalece y nos anima a seguir y nos da la victoria sobre el enemigo. Solo es también a través de la oración. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos. Se acercó hasta Jesús para besarle. Judas está cumpliendo su propio itinerario de traición. Busca, y él sabía dónde Jesús estaba, porque conocía el momento, la hora y los caminos que Jesús conocía. Entonces Jesús les dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él los que habían de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya y dejad. Tocando su oreja le sanó. Uno de los discípulos, que es el apóstol Pedro, sacó su espada queriendo defender a Cristo y quitó la oreja a uno de los siervos. Jesús instantáneamente hace el milagro. Toma del suelo la oreja y lo coloca en su lugar. Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. La turba llegó con furia, con coraje, y apresaron a Jesucristo, y los discípulos huyeron todos. Se fueron, no estuvieron como ellos habían prometido, habían salido corriendo porque no querían pasar la misma suerte. Prendiéndole lo llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro sí le seguía, pero de lejos, porque él había prometido seguir a Jesús, pero el miedo hacía que seguía a Jesús de lejos. Esta mañana la pregunta es: ¿tú sigues a Jesús de cerca o lo sigues de lejos? Muchos lo siguen de lejos. No se quieren involucrar, no quieren demostrar, solo dicen que sirven a Jesús, que aman a Jesús, pero no lo demuestran, solo lo están siguiendo de lejos. ¿Cuántas personas siguen a Cristo de lejos? Pedro seguía a Jesús de lejos. Y note lo que sucede: y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Como estaba lejos, había frío. Pedro se acerca porque hay fuego, para quitarse un poco el frío. Pero una criada, al verla sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también él estaba con él. Esa es la oportunidad de testificar, pero humanamente es imposible por el miedo. Entonces dice la palabra de Dios, en lugar de testificar, dice: pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole, otro dijo: tú también eres uno de ellos. Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Son 3 hombres, una mujer y 2 hombres, que le están diciendo: te conocemos, hemos visto que has estado con Jesús, eres parte de los discípulos de Jesús. En lugar él de decir sí soy, él empieza a negar lo que Jesús le había enseñado. A veces nosotros también hemos negado, a veces, ¿cuántas veces hemos negado a Cristo nuestro Redentor? Siguiéndolo de lejos. Aparte de seguir de lejos, lo negamos. Y entonces dice la palabra
Y dice, y el Pedro dijo al hombre, no sé lo que dices, y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. La tercera vez que él negó a Jesucristo, pues el gallo cantó. Y entonces Jesús está allí en medio de los soldados, está siendo burlados, se están burlando de él, pero él mira a Pedro desde dentro de la casa hacia el patio. Jesús hace una mirada tierna de amor, no de reproche, no de juzgarlo, sino una mirada de amor, como diciendo, Pedro, Pedro. Entonces eso le llegó hacia el profundo del corazón a Pedro, y entonces Pedro se acordó y salió y lloró amargamente, arrepentido de lo que había hecho. Porque la mirada de Cristo es tierna y de compasión, y la respuesta de un corazón sincero es de arrepentimiento, de llorar por nuestros actos pecaminosos que no nos ayudan en nada, sino que nos sepultan y nos destruyen. Pero la mirada de Cristo pueda cambiar tu corazón esta mañana. Que la mirada de Jesús entre en tu corazón, en tu alma, y pueda penetrar ese amor, ese perdón, y tú puedas caer de rodillas en este momento diciendo, soy un hombre pecador. Porque la mirada de Cristo es una mirada de compasión. Y entonces dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. Y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Decían otras cosas injuriándole. Las personas que estaban allí aprovecharon a burlarse de Jesús. Jesús no hizo nada. Jesús no es culpable. Las personas se burlan, escarnecen, lo escupen, lo golpean, tienen un odio, enceguecidos por el odio que el enemigo les ha sembrado en el corazón. Aquellas personas que habían visto los milagros de Jesús hoy están airadas y están golpeándolo. Y qué escena tan triste que hasta el cielo contemplaba esa escena. Y esta mañana podríamos decir qué ingratos hombres y mujeres que hacían esto. Pero hasta el día de hoy aún las personas lo siguen ignorando, lo siguen golpeando, lo siguen escupiendo, le siguen dando la espalda, se burlan. Cuando tú rechazas el evangelio de Cristo, te estás burlando de Jesús. Porque el evangelio de Cristo es evangelio de paz, es un evangelio de perdón que Él mismo pagó con su sangre en la cruz del Calvario. Él sufrió que no tenía ninguna necesidad. Yo te pregunto en este momento, ¿qué necesidad tenía Jesús de estar sufriendo, que le estén escupiendo, que se estén riendo, que se estén burlando? Ninguna. Jesús lo hizo por amor. Por eso hay una parte de un texto que dice, con amor eterno te he amado. Dios te ama con un amor eterno, no un amor temporal, no un amor de días, un amor eterno. Dice, te he amado y por lo tanto te prolongué mi misericordia. ¿Cómo tratas tú a ese amor tan grande que Cristo hizo por ti? Entonces, como era de día, se juntaron los ancianos del pueblo y los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere no creeréis, y también si os preguntare no me responderéis ni me soltaréis, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Jesús sabía y estaba cumpliendo su ministerio y la voluntad del Padre, porque no había otra forma de salvar al ser humano. Había que pasar por la ruta hacia el Calvario, había que derramar sangre, había que morir, había que sufrir, no había otra forma, porque la paga del pecado es la muerte. Cristo murió esa muerte, pero resucitó, porque Él tiene el poder de perdonar los pecados y cargar los pecados de todo el mundo. Dijeron pues luego tú eres el Hijo de Dios, y le dijo, vosotros decís que lo sois. Versículo 71 termina, entonces dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca.
Solo lo único que querían era tratar de matar y de hablar en contra de él. Pero Jesús, un hombre tan sereno, un hombre inocente, sufriendo por ti y por mí en esa escena, en esa cruz donde él derramó su sangre para todos los pecados de este mundo. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios te bendiga, Jehová te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, gracias por el sacrificio que hiciste por nosotros. Gracias porque aún tú muestras tu misericordia y tu mirada trae salvación. Permite que nosotros podamos mirarte y así encontrar en ti la salvación que necesitamos. Guárdanos en tu amor en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana con el capítulo número 23, el libro del Evangelio de San Lucas. Suscríbete, comparte con otros, dale like al video a fin de llegar a muchos más. Bendiciones.